mi nombre es Ricardo Cáceres y soy bombero del CPI de Badajoz. El objetivo de este vídeo es que conozcamos un poco mejor las herramientas amoladora y mini amoladora, también conocidas comúnmente como radiales, y la sierra de sable o de vaivén. Su uso habitual dentro de los servicios de bomberos es, en el caso de la sierra de sable, el uso en accidentes de tráfico para cortar lunas laminadas, chapa e incluso la estructura del coche. Las amoladoras las utilizamos para cortar rejas o puertas y acceder al interior de viviendas en caso de emergencias como incendios o emergencias sanitarias, o cuando se produce un accidente laboral con atrapamientos para cortar los elementos metálicos. El casco sería necesario solo si hay riesgo de caídas a distinto nivel, caída de objetos o golpes en la cabeza. En general, en nuestras intervenciones siempre llevaremos el casco puesto. Además, muchos de los modelos de casco usados tienen las gafas y la pantalla facial incluida. Llevaremos gafas, pantalla de protección, mascarilla para el polvo y las partículas en suspensión, protector auditivo, ya que con ambas herramientas durante su uso se producen sonidos superiores a 90 decibelios, guantes de protección anticortes y abrasión, y para la protección del cuerpo, con nuestro traje de intervención completo, botas incluidas, estaremos protegidos. Antes de empezar a enumerar los riesgos y las medidas preventivas, quiero recordaros que es imprescindible leerse el manual de las herramientas antes de usarlas, ya que en este vídeo se recoge lo que se ha considerado más importante para un uso adecuado y seguro de estas, pero no todos los riesgos. En primer lugar, proyecciones de partículas del elemento a cortar. Además, en el caso de las radiales, los discos a veces también pueden partirse y salir despedidos a gran velocidad. En la radial, la parte más peligrosa es la parte delantera, pues hacia atrás nos protege la guarda. No nos debemos poner ropa suelta o colgantes de cualquier tipo. Mantener el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Todos estos elementos pueden quedar atrapados en las piezas móviles. En ambos tipos de herramientas, una vez desactivado el gatillo, sigue habiendo un movimiento residual por la inercia. Hay que tener en cuenta este movimiento y sujetar la herramienta igual que durante su uso hasta que pare por completo, y así evitamos accidentes. Rebotes en la herramienta. El elemento de corte, la cuchilla o el disco, se puede quedar momentánea o definitivamente atrapado en la pieza a cortar. Esto produce un rebote en la herramienta que se transmite a nuestro cuerpo. Si tenemos la herramienta sujeta firmemente, en todas ellas con ambas manos, no debería pasar absolutamente nada. Por último, ninguna de estas herramientas se deben utilizar en presencia de materiales inflamables, puesto que ambas producen chispas. La amoladora en mayor medida, pero también la sierra de sable. Es fundamental que antes de empezar a operar con la radial tengamos en cuenta una parte muy importante para su uso: los discos. La seguridad de la operación con la radial está repartida entre los EPIs necesarios y una correcta elección del disco. Para empezar, tendremos que ver el tamaño del disco. El diámetro interior del disco es de tamaño estándar, 22,23 milímetros. Aquí en la argolla interior es donde viene la fecha de caducidad del disco que no debemos sobrepasar. Pero esta amoladora es de 125, tenemos en el parque otra de 115 y esta grande de 230. Para cada amoladora su disco. Para cada material hay un disco diferente. Tenemos discos de cortes para metal, que casi siempre traen la palabra inox escrita. Tenemos discos de corte para material de obra, ladrillos, hormigón, y por último tenemos unos discos que se diferencian fácilmente de los demás por su grosor, unos 6 milímetros frente a los 1 o 2 de los discos de corte, que sirven para desbaste. También existen discos de pulido o lijado, y para cada disco su material y su uso. Existen discos específicos para corte con madera, pero su uso en amoladora es muy peligroso porque produce muchos rebotes. Mejor cortar madera con otras herramientas. Por último, la velocidad de giro del disco. Se puede ver mediante un código de colores en una franja que casi siempre será el rojo, correspondiente a una velocidad de 80 metros por segundo. Pero es más fácil fijarse en la velocidad de giro de la máquina, indicado en las características técnicas, que nunca deberá ser superior a la velocidad máxima de giro del disco. Para amoladoras pequeñas, entre 9.000 y 12.000 revoluciones por minuto. Para amoladoras grandes, alrededor de 6.600 revoluciones por minuto. Si no tenemos en cuenta la velocidad máxima del disco en nuestra amoladora, podríamos tener un accidente. Cuando la distancia entre el disco y el protector sea mayor de 25 milímetros, habrá llegado el momento de desechar el disco y cambiarlo. A diferencia de la amoladora,
Las hojas de la sierra de sable serán universales para los materiales que cortamos en un accidente de tráfico. Vidrio, plásticos o metal. Pueden ser más largas o más cortas, pero servirán para cortar todos los materiales. Antes de empezar a utilizar la herramienta, debemos colocar el disco o la sierra adecuada a lo que vayamos a hacer. Si es la radial, si el disco es de desbaste, la rosca se colocará con la parte saliente hacia abajo. Si lo hacemos al revés, no habrá suficiente superficie de contacto entre la rosca y el disco como para asegurar su fijación. Si el disco es de corte, la parte saliente se colocará hacia arriba. Primero atornillamos la rosca con la mano. Después presionamos el botón de bloqueo de giro y con la ayuda de la llave de la radial apretaremos definitivamente la rosca. Antes de su uso, haremos girar el disco para comprobar que está bien fijado. Además, estas primeras vueltas terminan de apretar la rosca por inercia. Si el disco tiene una leve depresión, siempre colocaremos la depresión hacia la máquina. Si no trae sentido de giro, podemos colocar el disco así o así. Y en ocasiones tendremos un disco que nos indica con una flechita el giro del disco, el sentido. Pues ese sentido lo tenemos que hacer coincidir con una flechita que viene en la máquina para que el disco gire en el sentido adecuado. Para colocar una hoja en este modelo de sierra de sable, abrimos la anilla de fijación de la cuchilla, introducimos la cuchilla hasta que quede fijada y cerramos la anilla de fijación. A continuación, ajustamos el pie de sierra para limitar la profundidad de corte. Muy importante, por seguridad, en ambas herramientas cambiaremos el disco o la hoja siempre con la herramienta desenchufada o la batería quitada. En la amoladora operaremos siempre con el protector o guarda colocado. Es ajustable y lo colocaremos en una posición en la que me vaya a proteger. Las amoladoras tienen un sistema de bloqueo del gatillo o interruptor para cuando hacemos un funcionamiento continuo y no tener que accionar permanentemente el gatillo. En la sierra de sable no tenemos este bloqueo porque el gatillo es además un regulador de velocidad. Según el manual de instrucciones de la sierra de sable, velocidades altas sirven para cortar madera y velocidades más bajas sirven para cortar metal y plásticos. Además del regulador del gatillo, tenemos aquí otro control, en este caso electrónico, de la velocidad. La sierra de sable tiene un selector para el tipo de movimiento que queremos aplicar. Movimiento alternativo recto o simplemente vaivén y movimiento orbital o giratorio. El movimiento giratorio sirve para cortes rápidos en madera. En un accidente de tráfico donde cortamos chapa, vidrio laminado y plástico, utilizaremos el otro, el de vaivén. Debemos trabajar con la herramienta cerca del cuerpo, pues es donde vamos a poder asirlas con seguridad. Evitaremos los cortes por encima de la cabeza o en posiciones inestables. Recordad que ambas herramientas tienen un riesgo de rebote y no podemos sujetarlas de cualquier forma. La amoladora pequeña, aunque podamos usarla con una mano por su reducido peso, la utilizaremos siempre con dos manos por seguridad. Trabajando con la amoladora procuraremos estar alejados de la proyección de partículas incandescentes. En el caso de las amoladoras no se recomienda ejercer mucha presión en el corte. Podríamos forzar el disco y partirlo. El ángulo de trabajo debe ser de 90 grados respecto a la pieza que vamos a cortar. Pero, en caso de iniciar un corte por cualquier circunstancia que se desvíe de esos grados, por falta de accesibilidad, por ejemplo, una vez iniciado el corte no variaremos el ángulo para evitar que el disco no tenga que soportar esfuerzos laterales. Durante el uso de la sierra de sable sí que vamos a tener que ejercer una presión mayor. Debemos dejar que la sierra trabaje con el patín o pie de sierra apoyado, lo que nos dará más estabilidad y protegerá la cuchilla. Cuando lleguemos a partes más complicadas como un refuerzo en la estructura del vehículo, el realizar oscilaciones o ángulos con el cuerpo de la herramienta nos facilitará la tarea de corte. En ambas herramientas esperaremos a que la máquina alcance su velocidad antes de iniciar el corte, sin entrar en contacto con la pieza a cortar, ya que de estar en contacto podría producirse un rebote. Al inicio de cada guardia realizaremos una inspección visual de la herramienta. Comprobaremos que tenemos discos y cuchillas en buen estado y la haremos funcionar. Si es de batería y esta tiene testigo de carga, lo pulsaremos para asegurarnos de que está completamente cargada. Estas herramientas no requieren de un gran mantenimiento. Ninguna de ellas necesita lubricación adicional. Cuando después de un uso o mediante una sencilla inspección ocular veamos que tienen mucho polvo que se haya desprendido del material cortado, las limpiaremos con aire a presión. Para esta maniobra nos pondremos mascarilla y gafas de protección. Para la carcasa bastará con un paño humedecido en agua y jabón suave. Estas son las indicaciones para estas herramientas. Recordad siempre que debemos revisar estas cuestiones y muchas otras en el manual de instrucciones.